Bueno, muy buenas tardes a todos y en primer lugar pues agradecer la presencia de todos vosotros hoy aquí, disculpar a la gente que se ha tenido que quedar de pie, la verdad que se me ha quedado un poco pequeño este cortijo y nada, daros la bienvenida. Yo soy pues representante y responsable de la Delegación de Sanidad, impulsora de este ciclo de jornada de bienestar y salud y bueno, hoy damos este pistoletazo de salida con la presencia del director técnico del proyecto de Marbella Cuida, que es Buenaventura, que será ponente no solo en la charla de hoy, sino también será ponente en las 4 charlas que haremos a lo largo desde hoy hasta el mes de mayo y también en la clausura que será el próximo 16 de mayo. Agradecer también pues, al cura Pepe que su disponibilidad para dar la charla de hoy de espiritualidad y salud. Sabemos que la agenda que tiene es muy apretada, pero bueno, ha hecho un hueco para poder estar todos con nosotros hoy aquí. Así que le damos la bienvenida a ellos y muchas gracias a todos por asistir a estas jornadas. Bueno, ¿se oye? Muchas gracias, Lisandro. Bueno, el padre Pepe, que yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Pero bueno, un poco de manera oficiosa, pues decir que es el arcipreste de Marbella y que sobre todo viene hoy aquí en calidad de capellán del Hospital Costa del Sol, donde hace una gran labor de asistencial y de acompañamiento en procesos de enfermedad y finitud, ¿no? Entonces hoy viene un poco a compartir su experiencia y a hablar conmigo, entiendo que desde una actitud de entendimiento bueno, ¿qué aporta la espiritualidad a la salud, ¿no? Yo, para quienes no me conozcan, pues bueno, soy Buenaventura de Charco, soy psicólogo sanitario y llevo 2 años haciendo la historia esta de las jornadas porque cuando yo era profesor en la universidad en Madrid, pues siempre tenía un poco la sensación de que los sanitarios pues hacemos un montón de congresos y hablamos mucho entre nosotros de lo importante que son estas cosas, pero quizás luego no creamos los formatos donde transmitir esto a nuestros pacientes, ¿no? Que es para los que se supone que trabajamos. Y bueno, la idea de este ciclo de conferencias es eso, y yo creo que ya pues he aburrido bastante, vamos a empezar a hablar de lo nuestro, ¿no? ¿Este nos lo vamos pasando? Ya me funciona. Vale. Bueno, ubico yo... Bueno, para empezar, pues sería empezar con una pregunta que mucha gente me la ha preguntado desde que hemos empezado, que es ¿por qué espiritualidad y salud? ¿No? Porque aparentemente son 2 temas que muchas veces en el imaginario colectivo pues son 2 temas independientes, ¿no? Por un lado está la religión y por otro lado está lo científico, lo sanitario, pero bueno, la realidad es que desde 1946, no me voy a poner muy pesado, pero es verdad que la Organización Mundial de la Salud cambió la concepción que tenía de idea de enfermedad. Entonces lo que vino a decir era que la salud es algo mucho más allá de tener enfermedad y que lo que es tener una plenitud en el área física, social y mental. Y actualmente hay un debate muy importante en la comunidad científica que está hablando de si, además de ese social, mental y físico, hay que meter 2 variables más que son la espiritual, que es por lo que estamos hoy aquí, y también la ecológica, ¿no? Con todo este tema de la contaminación, del cambio climático, cómo afecta eso a la salud de la gente. Entonces, bueno, pues para hablar hoy un poco de la influencia y de la relación entre la espiritualidad y la salud, pues estoy hoy aquí con el padre, que le voy a hacer unas preguntas, y bueno, la idea también es cuando terminemos, pues que la gente, que podáis participar, que podáis hacer preguntas, y la idea es un poco compartir visiones y enfoques. Vale, entonces... yo mi primera pregunta que le quería hacer, padre, es ¿cuál es exactamente la diferencia entre espiritualidad y religión? Vale. Yo, en primer lugar, permitidme que haga también una pequeña introducción, agradecerle a Ventura la posibilidad que me da de estar con vosotros, ¿no? Él me dio la posibilidad de hacerlo de la manera que creyéramos más oportuna. Yo no me veía viniendo aquí a dar un sermón, los sermones los damos en las iglesias, ¿no? Sino que me parecía mucho más dinámico el hacerlo como lo vamos a hacer, en plan respuesta, en plan pregunta, que también ustedes, si quieren, puedan participar de su propia experiencia, que posiblemente sea mucho más enriquecedora que la mía, porque también pues todos tenemos esa experiencia de haber pasado por los túneles, no de la salud y de la prioridad, sino a veces de la crisis y de la enfermedad. Yo creo que la espiritualidad es como un cuadro que uno pinta, el cuadro de la vida, ¿no? Donde hay muchos colores. La espiritualidad son nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestras experiencias,
que de alguna manera rompen lo físico. Hay cosas que no se ven y no porque no se vean no dejan de ser verdad. Incluso hay cosas que no se ven y son mucha más verdad que aquellas que puedo coger con la mano, ¿no? Entonces la espiritualidad es todo tu mundo interno. Eso que a ti te hace ser diferente a otra persona, porque tú tienes tu vida enfocada con tus creencias y con tus valores. Y las religiones serían como el marco que tú le pones a esa espiritualidad. Es como donde tú metes esa espiritualidad. Cada uno elige, según sus propias creencias, qué religión le puede ayudar más a vivir su espiritualidad. La religión tendría que ser como una muleta que nos ayude a andar. La religión es como el marco, vuelvo a decir, que tú le pones a tus creencias para que la puedas celebrar, la puedas vivir, la puedas poner en un lugar. Es un poco visibilizar, que se pueda ver aquello que tú crees. Yo soy un cura católico, entonces mi espiritualidad se enmarca en la Iglesia católica, no en todo lo que dice la Iglesia católica. Es decir, la Iglesia católica tiene muchos tonos, algunos son fundamentales, otros no son tanto. Hay a veces que un cura o un obispo o un papa dice algo y eso no es un dogma de fe, eso no es no tiene por qué ser absolutamente creíble. Si hay un marco que es fundamental, donde se marca mi espiritualidad, en este caso la mía, que es la cristiana, la católica, que es Jesucristo. Ahí sí que mi vivencia de fe pasa por ahí. Y mi espiritualidad, mi manera de entender la vida, cuando estoy sano y cuando estoy enfermo, cuando doy vida y cuando veo muerte, cuando la vida me va bien, cuando la vida me va mal, cuando tengo una salud física y tengo una salud mental, me ayuda, mi espiritualidad, mi fe, me ayuda a estar más, a disfrutar más de la salud de mi vida, disfrutar más. La espiritualidad no es un corset que me ahoga, no es un sostén que me aprieta. La espiritualidad es un horizonte que no tiene fin, que es infinita, porque parece que llegas a un sitio y cuando llegas a ese sitio aún te queda que andar. No sé si me explico, si lo estoy intentando transmitir, ¿no? Es decir, es la espiritualidad, a diferencia, yo veo que es mucho más amplio ser espiritual a ser religioso. Vuelvo a decir, la religión es ese marco. Pero bueno, también yo supongo que la salud también tendrá algo que decirle a la espiritualidad. Es decir, yo entiendo que la espiritualidad ayuda a que la persona viva feliz y viva sana integralmente. Las personas no somos compartimentos, somos un yo, y en ese yo están todas mis capacidades, las intelectuales, las físicas, las emocionales, las espirituales, y entiendo que esa espiritualidad entra de lleno en que una persona se pueda sentir bien consigo misma. Se siente bien consigo misma no solamente cuando no te duele la cabeza o cuando no tienes ningún dolor. Hay a veces personas sanas que están enfermas y hay a veces enfermos que están sanos, porque lo de dentro está sano, lo de dentro, el interior, es realmente lo que va a marcar mi salud integral, ¿o no? Bueno, yo la verdad que si miramos un poco lo que más allá de tu definición, que la verdad que me gusta en el sentido amplio que es, si miramos un poco lo que sabemos a día de hoy con la investigación científica, ¿no?, sobre esta relación entre salud y espiritualidad, es decir, más allá de lo conceptual que nos dicen los datos, que nos dice la investigación, lo que tenemos. Bueno, pues no me quiero poner muy pesado, pero sí que quiero hablar de un par de investigaciones, ¿no? En primer lugar, hay una investigación de un señor que se llama Koenig, del 2012, y este señor lo que hizo fue un metaanálisis. Un metaanálisis, resumiéndolo mucho, es coger todas las investigaciones que hay de un tema y cruzar los datos para ver qué hay concluyente, ¿no? Para no basarte en un único experimento, sino que él se basó en 3.300 experimentos, ¿vale? Entonces, lo primero que le encuentra es que un 75% de los experimentos demuestran que la espiritualidad tiene una relación muy positiva en la salud del individuo, en esto que comentaba el padre de ayudarnos a sentirnos bien, a sentirnos plenos. Entonces, básicamente, resumiéndolo mucho,
Kenning lo que encuentra son que la espiritualidad ayuda a la salud en 3 variables. Por un lado, hace que la gente enferme menos. Está demostrado que la gente con creencias espirituales pues tiene menos hipertensión, tiene menos problemas cardíacos, tiene menos riesgos de padecer Alzheimer y otras enfermedades, y que luego además su cuerpo en general mejora mejor, funciona mejor. Es decir, su sistema autoinmune, que son las defensas de nuestro cuerpo, son mejores, y esto por ejemplo hace que las personas espirituales tengan mayor porcentaje de cáncer. O, por ejemplo, influye en cómo funcionan nuestras funciones renales o endocrinas. Luego, por otro lado, y voy a intentar ser un poco breve en esta parte más científica, otra cosa que se demostró es que también influye decisivamente en una mejor salud mental de las personas. La gente que puntuaba alto en creencias espirituales tendía a tener mejor autoestima, tendía a tener un estilo de afrontamiento, que es la palabra rara que le ponemos los psicólogos, supongo que para parecer más inteligentes, a básicamente cómo reaccionamos cuando en la vida nos aparece un problema. Hay un estilo de afrontamiento más optimista y más esperanzado, supongo que por esto de que Dios proveerá, o por la idea de que habrá algo mejor después de esta vida. Y además también vieron que eran mucho menos propensos a tener ansiedad, a tener depresión, y además solían tener, la tercera variable que se vio era que tenían un estilo de vida más saludable. Es decir, la gente con creencias religiosas pues tendía a tener menos relaciones sexuales de riesgo, yo creo que por razones obvias, tendían a tener un menor consumo de sustancias, como puede ser alcohol o drogas, y además también tenían un mejor, o sea, un estilo de vida más saludable en general, ¿no? Entonces, esto sería lo que dice la investigación, pero sí que es verdad que desde Freud a Marcot, a otra serie de psicólogos, ha habido una relación también de cuál es la parte negativa para la salud de la espiritualidad, ¿no? Y entonces, aquí permítame hacer un poco de abogado del diablo, pero bueno, quiero, independientemente de mis creencias, quiero dar una visión de rigor, ¿no? De transmitiros todo lo que se sabe. Y entonces, lo que se ha visto también es verdad que muchas veces cada religión depende de sus creencias, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos centramos en la que entiendo que aquí es la mayoritaria, que es la relación cristiana o católica, la mayoría de la gente que tiene esto tienen a veces más tendencia a sentirse culpables, o tiene a veces más tendencia a cierto enjuiciamiento, y a veces a ver las cosas desde un punto de vista pues muy juzgador, o de buenos o malos, o cierto miedo o ansiedad ante la idea del pecado, ¿vale? Pero es verdad que, como os he dicho antes, la investigación en general dice que es bastante más positivo que negativo. Para acabar esto, y dejo de dar la murga con la investigación, yo creo que la clave para entender, creo que al final la religión, si me permito opinar, padre, es algo muy complejo para tener un mensaje reduccionista de si ser espiritual es bueno o malo. Me parece que es una realidad muy compleja. Y a mí me interesa mucho una investigación de un señor que se llama Bradshaw, que este tío ha sido el que más ha hecho investigaciones sobre la oración. Bradshaw cogió el tema de la oración y ha hecho un montón de investigaciones en cómo ayuda la oración a las personas y si la oración tiene efectos beneficiosos o perjudiciales para la salud. Y Bradshaw no encontró datos concluyentes, pero tiene una reflexión muy interesante después de hablar de todas sus múltiples investigaciones, y él lo que dice es que ve que la oración tiene un efecto muy positivo en la salud mental de las personas, en su sensación de bienestar, cuando se cumplen unos criterios. Y esos criterios son: 1, percibir a Dios como un padre amoroso y bondadoso, y no como un padre juzgador y castigador, ¿vale? Digamos que esa figura de Dios que acoge, de Dios benevolente, de Dios que no sé, que está con María Magdalena y que no la juzga, ¿no? Y que en cambio tenía unos efectos más negativos cuando era un Dios más castigador, más juzgador, más que si está todo el rato mirando si algo es pecado o no. Y la otra variable que determinaba si la oración era positiva para la salud o no, era que la oración no tenía efectos ni buenos ni malos cuando era ritualística, es decir, cuando, por decirlo de una manera sencilla, cuando al final rezas repitiendo como un papagayo una oración, pero que sí que tenía unos efectos muy positivos cuando la oración se vivía como una comunicación con un ser amado, como algo que invitaba a la meditación, a la reflexión,
sobre determinadas cuestiones de la vida. Entonces yo ahora después de aclarar un poco esto, lo que le quería preguntar, padre, es un poco cómo alejarse de lo dogmático, ¿no? Cómo vivir una espiritualidad, una religión sana, si me permites plantearlo de esta manera. Yo estoy convencido que somos hijos de nuestra época, ¿no? Y cada uno tenemos una historia. Y es verdad que más o menos nuestras edades, a veces nuestras infancias y adolescencias fueron muy marcadas por esos rigorismos y esos dogmatismos, en los que muchas veces nos hablaban mucho del pecado mortal. El único pecado existente era el sexto, en todas sus facetas, y todo era pecado. Y muchas de nuestras generaciones, hablo por lo menos en el catolicismo, muchas de las personas que ahora, permítame la expresión, ya se pintan el pelo o no tienen, pues viven muchas veces su religión como con unos escrúpulos y con un dolor, con un pánico, porque faltar a misa un domingo es pecado, rascarme la nariz 2 veces es pecado, mirar a no sé quién es pecado, faltar es pecado y es pecado. Entonces, ¿qué me aporta? Un poco lo que tú decías, claro, ¿no? Esa parte negativa de la religión, que eso, entre otras cosas, entiendo que arranca de quizás nuestra poca formación, es decir, estamos de alguna manera en el cristianismo bebiendo aún de lo que aprendí cuando era joven, pero no he tenido, o no me he acercado más, o no me lo han explicado más, o no he ido a más, no me he formado para darme cuenta que lo que el cura de mi pueblo decía, lo decía el cura de mi pueblo, pero que el cura de mi pueblo ya está muerto y ya está listo, y que esto ha avanzado. Y yo no puedo seguir todavía pensando en que con 13 años me dijeron aquello, porque todo ha ido cambiando también nuestras propias planteamientos, ¿no? Tú das ahora mismo la catequesis que se está dando a los críos 6, 7, 8 años, que es realmente donde marcas el corazón de una persona, y es una catequesis mucho más liberadora, mucho más entre la clave amorosa de encuentro y de perdón. Entiendo que una espiritualidad sana arranca de un encuentro. Cuando tú lo decías, el encuentro se produce en la oración en muchas facetas. Orar tampoco es llegar y ponerte 3 horas con los ojos vueltos mirando para arriba. Y aquí a ver que siento o no siento nada o sí siento. Y hoy he sentido mucho y mañana no he sentido nada. Por lo menos mi experiencia de oración es ir leyendo las claves de mi vida, lo que me está ocurriendo en mi vida, ir leyéndolo en clave creyente. Claro, la espiritualidad no es un cajón en el que cabe todo. Yo estudié de chiquitito que Dios era un creador de la tierra que premia a los buenos y castiga a los malos. Nunca te hicimos naranja, ¿verdad? Estudiamos eso. Claro, yo veía que hay mucha gente buena que sufre mucho y gente vuelvo mala que la vida muy bien. Entonces, la espiritualidad no es un cajón que me tiene que dar respuesta a mi interrogante. ¿Por qué le ha venido a mi hijo esta enfermedad? Dios mío, ¿qué te he hecho? Intentamos muchas veces que la religión, el cristianismo, mi fe, me dé respuesta a aquello que yo no entiendo. ¿Por qué me quedé viuda con 3 hijos? ¿Yo qué hice para eso? ¿A mí por qué me ha castigado Dios de esta manera? Eso que es una mentalidad de muchos siglos atrás, porque eso lo pensaba también el judaísmo, lo vivimos en el día de hoy. Eso es muy difícil de sanar. Si tú entiendes que Dios es el culpable del cáncer que tiene, yo no puedo creer a esa persona. Pero yo que además no puedo creer en ese Dios, ni quiero creer en un Dios que a una le manda un cáncer y a otra le manda el premio de la Bonoloto. Y ahora, si rezo, a mí me curas, y si no rezo, a mí no. La relación del padre con el hijo es mucho más gratuita. Entonces, si la espiritualidad se vive de una manera gratuita, que quiero decir gratuita de una manera libre, yo estoy dependiendo de las circunstancias de mi vida, mental, de salud, mentales, culturales, familiares, la espiritualidad que tengo me aporta fuerza, me aporta tranquilidad, me aporta serenidad, me enseña a no guardar rencor, me enseña
a intentar no ser envidioso, porque eso es salud para mí. Es decir, cuando yo guardo rencor, a quien le hago daño es a mí. No le estoy diciendo a quien le guardo el rencor. Cuando me peleo con alguien y estoy todo el día dándole vuelta, esa está tan feliz en el mercado comprando. La que estoy amargazo y yo todo el día dándole vuelta. Si mi espiritualidad me enseña a perdonar, me enseña a aceptar, me enseña a ir dejando por los caminos de la vida las cosas que me van ocurriendo y que no me llevan a ningún lado, si en mi corazón o en mi alma no meto trastos viejos, yo creo que muchas veces llevamos demasiados trastos viejos metidos en el alma, que no valen para nada. A veces te ponen a hablar y empezamos a hablar de cuando hace 30 años viene la gente y dice, usted tengo un problema, ¿qué te pasa? Y ella, no, es que yo tengo una amiga que digo, ¿y esto cuántos años hace? Y dice, 30. Y digo, y todavía es un problema. Y todavía es un problema. Pero es verdad que muchos de nosotros tenemos historias de hace 30 años que seguimos dando vueltas. Y que me tienen amargado, porque a mí tu madre, cuando en mi boda, tu madre, bueno, pero cuando te casaste, hice la boda de oro, pero bueno, ¿cómo que todavía te está afectando lo que tu madre te hizo? Eso no es, la espiritualidad, una persona creyente, o tú decías antes cristiana, porque nos enseñan a hacerlo así, cuando uno aprende por ejemplo, a perdonar, que perdonar es una pastilla buenísima, porque te la puedes tomar cuando quieras y no tiene efecto, y tiene muchos efectos secundarios buenos, que es estar en paz contigo, afrontar con libertad lo que te hacen los demás. Y si soy creyente, yo lo que sí le pido a Dios cuando me hacen esa cosa, Dios mío, que yo nunca me parezca a esa persona, que yo me da igual lo que me ha hecho, pero no me quiero parecer, no quiero hacer el daño que me han hecho a mí, ¿no? Entonces entiendo que la espiritualidad sana es una espiritualidad que construye, una espiritualidad que se hace todas las preguntas que quiera, porque las preguntas son libres, ¿por qué y por qué? Pero no tiene respuesta. Yo creo que la espiritualidad hace otra pregunta mucho más profunda. Cuando me ha pasado algo, o en mi casa ha pasado algo, o me ha llegado la enfermedad, o ha llegado la muerte, ¿para qué? En vez del por qué, lo cambiamos y decimos, ¿esto para qué? ¿Esto para qué ha ocurrido? Con esto que está ocurriendo en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Puede eso generar otras actitudes, ¿no? Y creo que eso te da, vuelvo a decir, una libertad interior y te da una visión de la vida y afrontar o vivir las diferentes situaciones de enfermedad o de tristeza de otra manera. No a los rigorismos, no a los dogmatismos, porque, mira, la única verdad absoluta que hay en esta vida es que Dios te quiere. Tú te ponías a María Magdalena, ¿no? Pues, es lo único, no entro yo en el texto bíblico, pero la única verdad, cuando alguien descubre que el Dios que, si crees en Dios, ¿no? Si somos creyentes y crees en Dios, que lo único que te está diciendo Dios, déjame que te quiera. Me da igual lo que hagas, me da igual que vayas a misa, me da igual que te rasques la nariz 3 veces, me da igual que tu vida vaya de caída, me da igual, yo que te quiero. Entonces, con ese amor que es tan incondicional, yo puedo hacer muchas cosas. Puedo ahuyentar la soledad, puedo ahuyentar la tristeza, puedo creer en la amistad, puedo reconstruir una familia, puedo ver distinto a mis amigos, a mis hijos. ¿Por qué? Porque no tengo nada, no hay ninguna espada que esté ahí con la mano levantada para ver en qué me equivoco o en qué me equivoqué para darme castigo, ¿no? Más o menos. Mira, la verdad es que me gusta mucho oírte, porque cuando te estoy oyendo, padre, me recuerdan muchas cosas que yo veo en consulta, ¿no? Me pregunto hasta qué punto el confesionario y el diván se parecen, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Una de las cosas que estabas hablando de esa incondicionalidad, y cuando nosotros estudiamos cuál es la relación terapéutica que funciona, es decir, la forma de estar del psicólogo con el paciente que hace que eso sea eficaz, hay una norma básica que es acepta incondicionalmente al otro y entiende que el otro puede estar haciendo cosas mal, pero sufre, ¿no? Y ese sufrimiento requiere una respuesta amorosa, si me permitís decirlo, aunque suene un poco cursi. Entonces creo que muchas veces tocamos temas parecidos, ¿no? Entonces yo lo que quiero preguntarte es que, no sé, ¿cómo vivís a veces un poco desde la religión el hecho de la psicología, ¿no? Porque quizás muchas veces
nos solapamos o estamos en una línea fronteriza que no está clara y estamos viendo cosas parecidas desde lugares diferentes? Yo creo que somos muy complementarios. Es decir, también es verdad que hay diferentes escuelas psicológicas. Toda escuela psicológica que sea respetuosa, que tiene por qué serlo, con la religión, con la espiritualidad, con la fe, somos totalmente complementarias. Somos dos caminos que estamos intentando reconstruir, construir, ¿no? Hacer que una persona deje de sufrir o se encuentre su camino. Yo recuerdo a un compañero tuyo, amigo mío, un psicólogo. Yo a veces también tenía la sensación de que los curas nos metemos a psicólogos, porque la gente te llega y dice, bueno, ¿dónde está el pecado? No me ha contado ni uno, no me ha contado nada, me ha contado otras cosas, que lo que necesita es una hora de escucha, o que se le escuche, que se desahogue. Muchas veces los confesionarios, quizás cuando la psicología incluso no estaba tan a la mano, en años anteriores los curas hemos sido psicólogos. Actualmente a veces nos pasa igual. Entonces yo hablaba con un compañero tuyo y decía, mira, a veces me da un poco de miedo. No sé si cuando me viene una persona y yo veo que yo he mandado mucha gente al psicólogo, le digo, mira, deja esto y vete al psicólogo, que aquí no hay materia de... Pero decía este psicólogo y me hizo pensar, dice, mira, Pepe, es verdad, pero vosotros los curas tenéis un poder que no tienen los psicólogos, que si la gente te lo cree es tremendamente liberador, porque tú decías antes que la tarea que hacemos es aceptar, ¿no? Trabajamos para que la gente se acepte, pero hay gente que viene a que les perdones. Dice, y el poder que tenéis los curas, es decir, yo te perdono, y si eso se lo cree la gente, eso es liberador, porque ya no es que yo vengo porque hace 20 años me equivoqué, o hace una semana me he equivocado, he metido la pata hasta aquí, no sé cómo salir, me ahoga la pena, y necesito escuchar el perdón, necesito escuchar, y si esa persona es creyente y entiende que el sacerdote es un instrumento entre Dios y esa persona para quitarse esa yo te cuento una anécdota, aunque sé que vamos a entrar. Yo recuerdo uno de los momentos más sagrados, para mí es un momento sagrado en la vida, que es nacer y morir, los dos momentos más sagrados de la vida. No hay cosa más importante en la vida que es que nacemos y que morimos. Y por mi tarea en el hospital, ahí veo también que hay compañeros médicos y enfermeros, ellos también serán testigos de eso. Muchas veces cuando uno tiene una muerte serena, que no son de estas muertes quizás más de personas mayores, sino que las personas saben que va a morir y está ya preparándose para ello, hay a veces que piden hablar si son creyentes, hablar con un sacerdote, ¿no? Yo he tenido varios y cierro los ojos y veo sus rostros, sus nombres. Gracias a Dios la historia se me olvidan pronto. Tener al final de la vida, ¿no? Un espacio en el que una persona que sabe que su vida está al terminar, meses, semanas, y que necesita reconciliarse con su vida, hablar de su vida. Y hablar no de lo que a lo mejor ha pasado hace una semana. Hay cosas guardadas desde la infancia, de la juventud, con los padres, con historias que ya han estado ahí, que le han estado clavando como una espina toda su vida. Y ellos necesitan descansar de eso. Cuando tú llegas y las escuchas, o a veces y tú coges hasta varios días para darle tiempo, mira, vendré un rato, después venimos otro, y tú vas hablando, ¿no? El momento en el que tú le dices a esa persona, pues yo te absuelvo de todo eso. Es decir, ya tu padre no te va a poder perdonar físicamente, pero yo te voy a dar el perdón de tu padre. De verdad que hay a veces que la persona en esos procesos se emociona, entran en una paz, en una serenidad, en una espiritualidad tan sana, tan reconstitutiva por dentro, tan reconstruyente, ¿no? Esa persona muere en paz. Qué cosa más hermosa que poder decir, he ayudado a alguien a que muera en paz. Y ha sido a través de un encuentro en la que solamente ha hablado ella, se necesita ser escuchada, que eso es lo que somos los curas. Yo me siento como un altavoz donde llega una serie de información que la cojo como si fuera algo sagrado, igual que cojo al Señor cuando doy la comunión, el alma de una persona, la intimidad de una persona, los sentimientos de una persona, la vida de una persona es sagrada, y eso tú le das la vuelta, ¿no? Lo que para ti ha sido martirio, lo que para ti ha sido
un agobio, para lo que te ha sido una continua tristeza, que cada vez que la mente se le ocurría traértelo, se saltaban las lágrimas, ha llegado el momento en que eso se va a olvidar, eso se va a perdonar, ¿no? Entonces, creo que no hay intrusismo, al contrario, creo que somos muy complementarios, con ese puntito más, Ventura, que nosotros tenemos un poder, que es decir, yo te perdono, que los psicólogos no. Bueno, yo, lógicamente, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, y más hoy, ¿no?, que hemos topado con la Iglesia, pero sí que es verdad, ¿no? Estabas hablando y yo estaba pensando en eso, ¿no? También, como muchas veces no es solamente el decir yo te perdono, que bueno, yo no perdono a nadie, yo hago que mis pacientes se perdonen a sí mismos, pero sobre todo en lo que creo que esa es la única diferencia, ¿no? Que tú perdonas en nombre de la Iglesia y yo hago que el individuo se perdone a sí mismo, ¿no? Pero ahí hay un proceso. También es verdad, Ventura, que es una frase, el perdón de Dios, si no hay un perdón tuyo, cae en saco roto. Ahí es donde voy, ¿no? Si el perdón yo le puedo decir a mucha gente, yo te perdono, pero esto no es magia borrar, que coge una varita mágica, y eso es un proceso en el que tú tienes que creerte y tú tienes que perdonarte a la vez todo eso que tú sabes que Dios no te lo tiene en cuenta. Justo ahí es donde yo iba, ¿no? La parte de que para llegar a ese punto la cuestión es la flor que germina, pero hay un proceso de arar una tierra, de labrar una semilla, de escuchar a la persona, de ver sus sentimientos, de que la persona viene sintiéndose mal, viene angustiada, viene dolorida, y como todos, cuando algo nos duele, pues intentamos alejarnos del dolor, ¿no? Y intentamos no mirar esa herida, pero claro, si no vemos el dolor, si no vemos la herida, ¿cómo podemos sanarla? Y entonces me parece que al final se ve el perdón, pero el perdón es la guinda del pastel, y hay un trabajo previo en el que sí que creo que creo que a veces si me pusieran a mí un alzacuellos no estaría muy claro. Y a mí una corbata. Claro, no estaría muy claro quién es quién, ¿no? De acompañar a la persona y encontrar una manera en que desde sus creencias, pues puede ser la religión, que entiendo que es tu caso, o en mi caso, pues cada uno es de su padre y de su madre, pero la persona desde las creencias encuentra una manera de poder cerrar su propia herida, ¿no? De poder sanar, de poder crecer como individuo ante lo que ocurre, que sí que lo veo muy, muy similar, ¿no? Sí, ahí muchas veces hablamos de diferentes espiritualidades y religiones. Es decir, tú hablabas antes de la oración, cada uno puede tener, la religión no es más que un método, hay métodos que son más constructivos que otros, hay métodos que sanan y hay métodos que enganchan, es decir, ahí también hay que tener un poco, habría que saber distinguir una espiritualidad sana de una espiritualidad enfermiza, en plan secta o en plan de estas nuevas espiritualidades que en el fondo son platos de nada con colmo, ¿no? Son que te dejan ahí una hora pero sin trabajarte interiormente, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el tema del encuentro contigo mismo en la espiritualidad es ponerte en las manos de ese ser en el que tú crees. Yo puedo decir que nosotros, en mi caso, le llamamos Dios, ¿no? Y no solamente tú, ¿no? Es algo que yo estoy dándole mucha vuelta últimamente, porque hay veces que la espiritualidad mía no es la de mi enfermo, o la de mi... Es decir, yo puedo ser muy creyente, mi marido no. Claro. Puedo ser muy creyente, mi hijo no. Y a mí me hace falta, como acompañante de este proceso de enfermedad, esa espiritualidad. A mí me hace falta, de alguna manera, situar esa situación en las manos de Dios, respetando profundamente la voluntad del enfermo, ¿no? Entonces es verdad que si entendemos que la espiritualidad debe de ser consoladora, debe de consolar al que está mal, también se puede convertir, y también lo he visto en estos procesos mucho en el hospital, cómo la espiritualidad puede ser consoladora para las personas que acompañan al enfermo, aunque el enfermo no viva esa fuerza, o no tenga, incluso una persona no creyente, pero la familia que está a su lado necesita de la fe para seguir a su lado, necesita de la fe para afrontar su enfermedad, necesita de la fe o de la espiritualidad para acompañarlo en los tratamientos, necesita, porque yo sí. Entonces hay un texto en la Biblia que yo le he dado siempre muchas vueltas, que es la curación del paralítico, un hombre que va en paralítico, el hombre no tiene ni nombre. Dice que lo cogieron 4 y lo llevaron, lo metieron por un tejado, y aquí lo tiene. Es decir, la fe la tenían los acompañantes, no el paralítico. Pero la fe del acompañante
La espiritualidad del acompañante también puede ayudar al enfermo. Tu serenidad, tu fuerza, tu transmisión, tu saber encajar los diferentes diagnósticos, el rezar por él. Tu oración hace que esa persona también sane espiritualmente. Es decir, si creemos que mi amor es curativo, si nuestro amor es mutuo, mi espiritualidad la puedo compartir con la persona con la que comparto también su enfermedad. Hay a veces, ya en los procesos más terminales, que cuando te piden darle la unción de enfermo a una persona mayor que ya está o sedada o está dormida, no es por el enfermo, que igual ya ni siquiera eso lo necesita. Le da ánimo y le da tranquilidad a la hija o al hijo o al marido o a la mujer, que yo quiero que este ser mío, al que yo quiero tanto, como para mí esto es bueno, quiero que lo reciba. Y entonces también se produce ahí un momento de consuelo en esos momentos finales, cuando a lo mejor se reúne la familia en torno al abuelillo y se junta el abuelillo, a lo mejor fue a misa el día que se casó y ya no fue más, pero yo su hija, yo su hijo, yo su nieto, quiero que la bendición de Dios caiga en su alma, en su corazón, y eso da paz a esa familia, lo hace encuentro, y esa espiritualidad, yo creo que sana también a las personas que están al lado de él, no solamente a un nivel yo conmigo, sino que creo que hay otra faceta que son los que acompañan a las personas en procesos de enfermedad, que a lo mejor necesitan de esa espiritualidad para seguir teniendo capacidad de estar 15 días sentados en esos sillones azules incomodísimos del hospital, pero que cuando estáis allí os parecen una cama de hotel. Bien, la verdad que estabas hablando y yo estaba pensando mucho en esto, ¿no? A veces parece como muy metafísico, pero es verdad que yo creo que las personas, sobre todo cuando tenemos un problema, tenemos dos problemas, ¿no? Tenemos un problema que habla del problema en sí. Me estoy acordando del proceso oncológico de mi madre, que finalmente falleció de ello, y había una parte que era pues la quimioterapia, la radioterapia, la operación, que le extirparan el tumor, qué tal, y había otra parte que era acompañarla en todo eso, ¿no? Y que era acompañarla pues no sé, en ir un día al hospital y cogerle la mano. Y yo sabía que la quimioterapia no le iba a curar el cáncer, y yo lógicamente lo pasaba muy mal, porque además mi padre lo había espichado hace 1 año y medio. Pero yo le cogía la mano y aunque a mí me dolía, había un sentido en ese dolor, ¿no? Había me importa lo que te está pasando, me conmueve, y me parece que ahí es... En psicoterapia hablamos mucho de la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Y esto yo lo he hablado mucho con pacientes que acompañan procesos de cáncer, con pacientes con enfermedades graves, con discapacidad. Y entonces yo les decía siempre que la diferencia entre el dolor y el sufrimiento es el sentido que le damos a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, os estoy hablando de mi caso. Para mí el sentido era que cuando yo iba a cogerle a mi madre la mano en el hospital y ver cómo la quimioterapia le deformaba la cara, de ver cómo se le caía el pelo y los dientes, y yo le cogía la mano, y claro que me dolía, joder, porque era mi madre, ¿no? O sea, vaya hijo hubiera sido así, no, vaya madre, ¿no? Para estar así de mal. Pero era solo dolor, no era sufrimiento, porque tenía un sentido hacer eso. Y ese sentido era decirle a mi madre que estaba con ella, era decirle a mi madre que ese dolor era mi manera de compartir eso con ella, era la manera de estar en contacto. Entonces muchas veces en psicoterapia lo que ayudamos a las personas, sobre todo cuando viene una realidad que no se puede cambiar, ¿no? Es, pues no sé, un hijo que tiene un padre lesivo y dañino y tiene que romper con él y alejarse porque le hace daño, una enfermedad que se lleva un ser querido, pues estas preguntas, ¿no? Que muchas veces no hay una respuesta clara. Lo que nosotros ayudamos a las personas no es tanto el por qué, sino qué sentido quieres darle tú a esto y qué quieres hacer con tu vida de esto, ¿no? Y entonces eso de alguna manera hace que el dolor se convierta en algo llevadero, hace que la enfermedad, que la dolencia, que la pérdida sea algo que
que ayude a entendernos a nosotros mismos como individuos y también muchas veces a encontrar una manera de seguir unidos con lo que perdimos. Mira, yo cuando se murió mi padre, que muchos de aquí lo conoceréis, que era el director médico de Incosol, el doctor Fernando del Charco, pues él era un hombre que ante todo era médico, ¿no? Y entonces mi padre falleció y lógicamente necesitaba seguir conectado con mi padre, ¿no? Entonces yo ahora quiero entender que cada vez que estoy con un paciente, que cada vez que ayudo a alguien que está mal y alivio su dolor, eso me mantiene en comunión con mi padre, ¿no? Y por ejemplo, os estoy hablando, yo doté de un sentido al dolor a través del hecho de ser sanitario, de ser clínico, pero cada persona tiene el suyo y puede ser perfectamente la espiritualidad, puede ser perfectamente el ayudar a otro, puede ser perfectamente que bueno, que tú luego lo puedes ayudar porque eres clínico, o lo puedes ayudar porque lo dice el cristianismo, lo puedes ayudar de diferentes lugares, pero al final es esa unión y ese dar significado a algo que ocurre. Y cuando eso ocurre, el dolor deja de ser sufrimiento y los seres humanos sabemos manejar el dolor. De hecho, pensarlo, ¿no? Nace, eres un bebé y lo primero que tienes cuando sales del parto es que el médico te pega una galleta. O sea, es tu momento de mayor vulnerabilidad y lo primero que te llevas es un bofetón, ¿no? Y es un momento en el que eres débil, en el que eres frágil. Pero el ser humano sabe manejar el dolor. Pero sabe manejar el dolor cuando tiene un sentido. Y ese sentido es el que creo que tanto tú como yo intentamos encontrar en los pacientes, ¿no? Que den un significado y el ser humano es una pasada y cuando tiene sentido es capaz de crecer a la adversidad, es capaz de adaptarse, es capaz de asumir lo que viene y enfrentarlo y saber sanarse y crecer ante eso que ocurre. Sí, yo estoy convencido que, bueno, si entablamos que el amor entra dentro de la espiritualidad, yo creo que todos tenemos la experiencia dichosa de cuando hemos cuidado, la vida nos ha dado la oportunidad de cuidar a lo mejor a nuestros padres, lo hemos hecho y hemos sentido el amor hacia ellos. Es decir, a lo mejor, hablando en testimonios personales, mi padre estaba ahora con demencia senil, con Alzheimer, no nos conoce, tiene 87 años, ha sido un guardia civil de estos de bigote y tricornio, al que nunca le he podido dar un beso, porque en mi época no se estilaba dar besos a los padres. La experiencia ahora es que mi padre me está dejando quererle. Cada vez que le lavo, cada vez que le pongo un pañal, cada vez que se hace pipí, yo la experiencia que tengo es, te estoy queriendo. Es decir, estoy transformando su vejez, que quizás para otros sería un elemento con toda crítica para la eutanasia, pues para mí mi padre, hoy por hoy le estoy dando las gracias porque me está dejando devolverle todo lo que quizás yo creo que él echó por mí y tratarlo desde el amor sin que él se entere. De ese amor tan gratuito, aunque a veces uno no se entiende por qué no se ha ido ya, a veces uno reza para que descanse, a veces uno dice, ¿por qué Dios mío no está ya dormido en el Señor? Yo soy creyente y sé que mi Padre va a ir al cielo. Entonces a veces, que incluso eso también nos da cargo de conciencia a veces a los creyentes. Estás en el hospital, estás viendo en una fase terminal a una persona, se te pasa por la cabeza, ay, ¿por qué no se muere? Ay, por Dios, quedamos allí a menear la mano, a hacer... No, desde el amor yo puedo entender que lo mejor que le puede pasar cuando sea su hora es descansar, pero mientras tanto lo mejor que le está pasando es que le puedo querer. Y eso es convertir, como tú decías, la experiencia del sufrimiento, del dolor, que va verlo así, lo transforma en una experiencia de cuidado, de cariño. A veces te falta la paciencia, a veces no puedes más, a veces le das 3 voces porque ya ha tirado la manzanilla 4 veces seguidas, a veces dice, ¡ay, estoy de ti! Y ya eso también lo creemos que es pecado. Enseguida lo escrupuloso, vengo, Dios mío, porque no tengo paciencia con mi padre. ¿Cómo que no tienes paciencia? Si llevas 5 años cuidándolo, lo que eres una santa, es decir, transformar. Y yo creo que eso son oportunidades que muchas veces la vida nos está dando, ¿no? En la experiencia de la vida te encuentras con personas que te hacen posible que aquello que has querido hacer durante toda tu vida, pues lo haces. Es decir, yo soy muy afectivo, o por lo menos lo era. Después ya a los curas también nos castran un poco, ¿no? No nos dejan ser muy afectivos, pero yo siempre lo he sido. Y quizás una de las experiencias más bonitas que estoy teniendo es besar a mi padre.
sin que él se entere. Fíjate, estabas hablando y yo daba... Una de las cosas que dirigí un máster en Madrid es de lo que nosotros llamamos habilidades terapéuticas, ¿no? Que básicamente es la manera pija de decir cómo construyes la relación con el paciente, ¿no? Y al final yo siempre les citaba una frase de Jung que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero que al final un alma humana toque otra alma humana. Y esta parte de una frase muy bonita, que podría estar en un libro de Paulo Coelho, uno de estos cursos que a mí se me atragantan un poco, sobre todo tiene una cosa, que es que sabemos que es verdad. O sea, en la terapia, de lo que hace un psicólogo, se sabe que la técnica solo explica el 13% de la mejoría. El otro 63%, hay más factores, pero el 63% lo explica la calidez de la relación entre el terapeuta y el paciente. Es decir, hay algo en el hecho de aceptar a otro sin juzgarlo, en el hecho de conmoverte por lo que le pasa, en el hecho de su humanidad compartida, que hace que la gente sane. Y esto me parece increíble, ¿no? Me parece increíble que la gente pueda superar no solo la depresión o la ansiedad, sino que pueda superar el dolor físico, que pueda tener menos probabilidades de tener una enfermedad, simplemente por tener un espacio donde encuentra que una persona le escuche, se conmueve por lo que pasa y le ama, desde un marco u otro, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante y bueno, pues tú lo conoces bien, Pepe, que es el hecho de nuestro mentor en común, José Antonio García Monge, ¿no? José Antonio García Monge es un sacerdote jesuita que es una de las eminencias en psicoterapia humanista, que es el tipo de psicoterapia que yo hago, y es uno de mis mentores, pero da la casualidad que a mí me formó como terapeuta y al padre le dio alguna formación a nivel pastoral. A mí me trató como paciente. Es curioso, cuando estuvimos hablando, y estando yo de cura en Vélez, tenía yo 30 y tantos años, son de esas veces que uno se rompe, ¿no? Te rompes por dentro, te queda... Es como si toda tu vida, mi ser cura y una serie de dificultades, pues no se rompe. Entonces, García Monge tenía un gabinete de psicología. Claro, como eres cura, hay que buscar un gabinete de psicología que entienda a los curas, porque si no te mandan enseguida, no voy a decir a dónde. Entonces, es curioso cómo el otro día, cuando estuvimos hablando, su profesor fue estoy hablando, hace cerca de 20 y tantos años, fue mi psicólogo, al que yo iba todos los jueves desde Vélez Málaga a Madrid, mi psicólogo, mi psiquiatra, mi médico psicosomático, para reconstruirme. Y además del amor que Dios me tiene, es lo mejor que ha podido pasar en mi vida. Era un gran hombre. Encontrarme a alguien que coge trozos, me coge en trozos, ¿no? Y me reconstruye, ¿no? Pero me reconstruye desde la aceptación, desde el perdón, desde la valoración personal, desde el no reproche, desde el no compararme, desde no estar pendiente de mi carencia, de mi afecto. Entonces, desde García Monge mi vida era una cosa y después fue otra. Eso que todo dices es, aparte de que García Monge lo hacía excepcionalmente bien, es la base de la terapia que practicamos, que se llama Gestalt, psicoterapias humanistas. Y fíjate, yo hablaba mucho con él, ¿no? Porque bueno, yo personalmente soy creyente, pero es verdad que siempre he tenido muchas dudas, ¿no? En muchas cosas. Yo me acuerdo que después de las clases y los ejercicios, pues a veces cogía al pobre de García Monge, que el hombre está ya muy anciano, después de la clase, y lo pillaba ahí por banda y le daba unas tabarras que, como veis, yo soy de hablar, ¿sabes? Entonces al pobre le calentaba la cabeza. Y me acuerdo que creo que tuve con él una de las conversaciones más interesantes que he tenido en mi puta vida, ¿sabes? Que fue el hecho de que un día nos pusimos a hablar de qué verdades hay en la religión si no eres creyente, es decir, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y entonces tuvimos una serie a mí me apasionó eso y desde entonces es un tema al que le he dado muchas vueltas, ¿no? Me refiero, al final la religión nos da una serie de pautas, nos da una serie de mensajes que los podemos explicar desde Dios o no, ¿vale? Y hay un par de cosas que, acuérdate que las hablamos ayer en la sacristía, que me gustaría compartir. Y mirad, en primer lugar es una cosa con lo que damos muchísimo la tabarra a los psicólogos, es con la aceptación, ¿no? Básicamente lo que venimos a decir es
que las personas sufren no tanto por lo que les pasa, sino porque estamos todo el rato comparando lo que pasa con lo que nosotros creemos que debería pasar, ¿no? Básicamente como, porque esta chica no me quiere. Y realmente que la chica no te quiere es algo que te duele, pero no es algo que te tortura. Lo que te tortura es pensar que es porque es tu culpa, es pensar que es porque es una desagradecida, ¿no? Y entonces, esta idea de la aceptación, el primero que habló de ello fue Buda. Y actualmente se están cogiendo un montón de... Aseguro que a muchos os suena el mindfulness y la meditación, que ahora está tan de moda, pero al final el mindfulness y meditar es poner a una persona a rezar el rosario, es poner a una persona a aceptar lo que viene, ¿no? Y son cosas que al principio la psicología, que tuvo un inicio muy crítico con la religión, ahora está mirando muchas cosas de la religión y viene a decir, oye, si quitamos la idea de Dios, ¿en qué ayuda la religión o qué pautas da buenas? O por ejemplo, otra idea que me parece muy interesante es, mirad, básicamente cuando las personas tienen un dolor, necesitan dos cosas. Una de ellas es tristeza y compasión, una tristeza compasiva, el sentir que nos conmueve lo que nos está pasando, el poder decir, pobre de mí, en vez de criticarnos, ¿no? Esto me pasa por gilipollas y tal, bueno, pues poder decir, bueno, pues pobre de mí, esto me duele, el poder sentirme digno de pedir ayuda, el compartir el dolor, ¿no? Y eso al final es compasión, ahora está muy de moda, le llamamos el kindness, supongo que porque cobramos lo que cobramos y hay que ponerle nombres a las cosas, ¿no? Y la otra cosa, básicamente esa tristeza, esa compasión, que no victimismo, bien entendida, para lo que nos sirve es para llorar la herida y al llorarla la limpiamos, al llorarlo lo sacamos fuera y la herida puede cicatrizar, ¿no? Y luego la otra cosa que la gente necesita cuando la hieren, que esto va a sonar un poco mal, es rabia. Porque la rabia lo que nos permite es defendernos. Cuando alguien nos hace daño, oye, para de hacerme daño, para de atacarme, ¿no? Entonces, fijaos, estas dos figuras las encontramos en la Biblia. Y es esa rabia que protege lo que amamos, esa fiereza, por decirlo de alguna manera, para proteger aquello que es sagrado para nosotros, aquello que amamos, aquello que nos conmueve, lo encontramos, es el Dios del Antiguo Testamento. Este es mi pueblo y si le haces daño, te envío 7 plagas. Es Jesucristo cuando está en el templo y ve que lo están profanando y Jesucristo, que era el de poner la otra mejilla, coge el látigo y emplea la violencia para echar a los mercaderes. Pero no es una violencia negativa o sádica, es una violencia que lo que intenta es proteger lo que amamos. Es la violencia de el perro, la perra que es pacífica, pero si vas a hacerle algo a las crías, te muerde, ¿no? Y eso es una de las cosas que necesitamos cuando nos hacen daño, poder protegernos. Y fijaos, esa compasión, ese no te voy a juzgar, ese tienes derecho a estar mal, ese yo te acompaño, ese no debes culparte por lo que te pasa, sino que debes mirar tu dolor y conmoverte, ya sea el tuyo o el de otro, es el Dios del Nuevo Testamento. Es Jesucristo. Es voy a pasar esto contigo, es te voy a acompañar, es estoy dispuesto a sacrificarme en la cruz por ti. Entonces, al final, incluso si no eres creyente y lo miras simplemente como una metáfora, fijaos en esto que os estoy explicando, que es lo que nosotros llamamos experiencia emocional correctora, porque suena muy bien, nos lo estaba diciendo la Biblia hace más de 2000 años. ¿Entendéis? Y esto es algo que a mí me parece muy interesante, como por ejemplo, no sé, una cosa que a mí me flipa es la misa. O sea, yo últimamente voy poco, pues, tal vez para que te voy a engañar, pero es verdad que la misa yo la pienso estructuralmente y me parece una pasada, porque hoy en día lo que yo más oigo en consulta, padre, es no tengo tiempo. Y es, pues no me doy cuenta de que esto me estaba pasando, ¿no? Gente que me viene y me dice, es que creo que tengo un problema de agresividad porque estoy todo el día enfadado y no sé qué y tal. Entonces me pongo a ver lo que pasa en su vida o me dice que está depresivo, ¿no? Porque no tiene energía para nada. Y resulta que está con 200.000 cosas. Y le digo, depresivo no, lo que te pasa es que estás en 20 frentes a la vez. ¿Cómo vas a tener energía, no? Y entonces, muchas veces, me acuerdo que el otro día me lo decía un paciente y me decía, me encanta venir a terapia porque es un momento en el que me paro a mirarme. Me encanta la terapia porque yo me reía y le decía, si es que yo creo que hay parte de lo que hago que si se lo contaras al perchero sería igual de efectivo, ¿sabes? Que simplemente tener un día a la semana en el que te paras a mirar lo que está pasando en tu vida. Porque vamos acelerados, si es que vamos que no nos da la vida. Y eso yo creo que también ocurre en la misa, ¿no? Me refiero, yo me paro a pensar
Y la misa de pronto tiene un momento en el que te dice, ¿de qué tienes que dar gracias? ¿Y cuántas veces el paciente depresivo no ve lo que sí hay bueno en su vida, aparte de lo malo? O cuántas veces la Biblia te dice, oye, ¿en qué te estás portando mal? Y muchas veces, por ejemplo, yo en terapia de pareja veo solamente a las personas diciendo la culpa es tuya, o a los niños con los padres, sobre todo si son adolescentes, ¿no? Que es este rollo como de la culpa es tuya, lo haces mal, y solo hay acusaciones, y no hay ese momento de parar a decir, oye, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué estoy haciendo yo mal para que esta relación no funcione, o qué estoy haciendo yo mal en la vida? Y si me para pensarlo, la misa te da un momento para todo eso, Sí, ¿no? hablamos antes del tema de la oración, es decir, rezar no es fácil, es decir, rezar es muy aburrido, por lo menos cuando te tienes que sentar en un banco, estás una hora, pues no hace falta un método, ¿no? Yo creo que la misa es como un método que ya te viene dado, ¿no? Ese ratillo, yo digo que es un ratillo. Hay misas que son muy aburridas, también También sesiones, también. Entonces depende, cuando alguien quiere y va de una manera libre, ¿no? El tema, eso no es eficiente si yo voy a misa porque está mandado, y si no voy a misa, pecado mortal. Eso no vale para nada, eso no sana. Ahora a mí me apetece un día a la semana, el cristiano lo hace el domingo, hice un ratillo, a ese encuentro contigo personal, pero que no es solitario, no es que tú te metes en la iglesia, que está abierta todo el día, me siento en un banco y espero que me hablen las piedras. Y si no me hablan las piedras, pues me voy y me aburro, ¿no? Allí ahí está ya todo como muy programado, donde tú empiezas haciendo una pequeña revisión de esa semana y empiezas reconociendo tu culpa. Yo confieso ante Dios que he pecado de todas las maneras posibles. No hay de pensamiento, palabra, obra, de todo, no hay otra manera. Después, ¿qué pasa? Llega Dios en su palabra y te dice, vale, no importa. Pues vale, ya está. Sí, pero es que me estás diciendo ya es como la consulta. No te preocupes, los pacientes, no te preocupes, no pasa nada. Más que diciéndome cuánto sufro, me vienen casi siempre diciéndome, fíjate qué mal sí, lo hago. Sí. Y yo le digo, hombre, estás jodido, ¿no? Pues lo haces como puedes. Tú eres Dios. Es la palabra que habla, y después en la misa dice, bueno, como te falta fuerza, como te veo débil, tómate, cómeme, toma mi cuerpo y llévatelo. No, el cuerpo no se queda en el sagrario guardado para que luego se echen para arriba, sino llévatelo contigo, mételo en tu casa, vete con él a tu soledad, vete con él a eso que me has pedido perdón, llévatelo, y yo me voy a ir contigo donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Y entonces uno sale esa media orilla, pues ya está. Y eso se va repitiendo porque los propósitos son buenos y la realidad no es tanto. Después los cansancios, repetimos. Dios, para nosotros yo digo que para mí muchas veces es aburrido vivir. Tengo 56 años, me confieso, desde que tengo un chiquitillo, y con poca diferencia llevo contando lo mismo toda mi vida. Es muy aburrido, porque llevo todos los propósitos de enmienda es muy complicado porque el pecado se repite. Quien no se aburre de mí es Dios. Él no se aburre de mí. Él para mí cada vez que voy es como algo nuevo. ¿Qué te pasa hoy, Pepe? Y tú le cuentas, ay, otra vez, dice, otra vez, ¿qué te pasa hoy? A mí me da igual que te pasara ayer. Hoy, ¿qué te está pasando? Pues lo que te está pasando hoy tiene solución hoy, ahora, para que tú puedas salir liberado, ¿no? Entonces, la misa es, como te decía, esa terapia, ese encuentro sosegado, tranquilo, contigo mismo, pero que además te ves rodeado de otra gente que también te da fuerza. Es decir, tú llegas, por lo menos en mi parroquia, llegas un domingo y entras en una habitación grande, hermosa, del siglo XVII, que tiene no sé, eso habla, la palabra que en arameo es la ruá, la presencia de Dios, la ruá. Eso pasa también cuando vas a Tierra Santa. Cuando vas a Israel y entras en Jerusalén tiene ruá, es decir, hay una presencia ahí. No es que está, es como el lago de Galilea, en el lago está el Señor, es que explicarlo es estropearlo, ¿no? Pues en el templo hay una presencia de Dios, ahí está ahí. Tú entras en ese templo, te sientas en un banco, escuchas, te vienen sentimientos, pensamientos, y todo eso, sin saber muy bien cómo, se va hilvanando y te va reconstruyendo. La verdad que estabas hablando y estaba pensando en cuántos caminos hay, ¿no? O sea, en cuántos caminos porque al final yo creo que
que todos buscamos lo mismo, ¿no? Que es que hay cosas que nos duelen, que es que hay cosas que nos dan miedo, que es que hay cosas que nos cuesta pensar en ellas y cómo cada persona busca un camino, ¿no? Pero hay algo común que se repite siempre, que es una persona que sufre, ¿no? Y me parece que el encuentro con esa persona, que el acompañar a esa persona y sobre todo que darle un sentido a ese sufrimiento que a lo mejor en el creyente es Dios o a lo mejor no, ¿no? Yo a veces he tenido pacientes que me han dicho, pues voy a pelear por el cáncer porque cada día que peleo contra el cáncer es un día que mi hijo tiene padre. Yo eso lo he oído, ¿no? Que es brutal. O hay veces que he oído cosas como voy a ofrecerle este sufrimiento a Dios, voy a ofrecerle esta enfermedad y como una manera de estar en contacto y como una manera de no... Me gusta mucho una frase de Frankl, que es un psicólogo, un logoterapeuta, que él dice que muchas veces él tiene un libro criminal, que os lo recomiendo a todos, que se llama El hombre en busca de sentido, y él dice que el sentido de la vida no es algo que le preguntas tú a la vida, no es algo que le preguntas a Dios, no es algo que le preguntas independientemente de que seas creyente, sino que es algo que la vida, o si eres creyente, Dios te pregunta a ti. ¿Qué sentido vas a darme? ¿Qué sentido vas a darle a esta enfermedad? ¿Qué sentido vas a darle a esta ruptura? ¿Qué sentido vas a darle a esto que te ocurre? Y lo increíble es que esto además cada vez lo sabemos más, ¿vale? Es que el ser humano enferma cuando no tiene una capacidad de darle sentido a lo que pasa. Es decir, ¿cuántos conocemos historias de estas de una mujer y un hombre que se amaban mucho me estoy acordando ahora de la madre de un paciente y esta mujer vivía para su marido y cuando muere el marido, como ya no tiene sentido, ella muere. ¿Cuántas veces las personas necesitamos un sentido para estar? Y cuando no tenemos un sentido enfermamos. Entonces yo creo un poco que, por dejarte la reflexión final, pero desde mi punto de vista, al final hacemos dos cosas muy parecidas, que es acompañar al otro en su dolor y ayudarle a dotar de un sentido a su experiencia. Yo desde el sistema de creencias de mi paciente, que a veces es Dios y a veces es otra cosa, y entiendo que tú desde la fe, pero sobre todo esta humanidad compartida, este estar con el otro, ¿no? Sí, yo quiero traer aquí casi para finalizar a un tema que yo creo que he conocido por todos y sabéis la implicación que tuve con él, que fue el tema de Pablo Rae. Pablo Rae era una persona no creyente, era un crío no bautizado, no había estado nunca en catequesis, no había estado nunca en clase de religión, era totalmente sin espiritualidad, vamos a decirlo así, o sin religión, ¿no? Por las circunstancias de la vida, él con 15 años, que ya era complicado, pide empezar un proceso para bautizarse, porque él no lo estaba, estando sano, sin ninguna enfermedad, ni siquiera se estaba vislumbrando todo el calvario que tenía que pasar. Por lo tanto, era un chaval muy sano, pero después lo hemos ido hablando, y también con los padres, a los que yo le agradezco siempre que me hubieran permitido seguir ese camino, como muy vacío por dentro, es decir, sin propósito, sin nada que con 15 años, que es todo, con vida, que es mucho, pero no tenía ninguna llama de luz, no había luz, tenía una bondad natural, unos valores naturales, pero no tenía nombre, no tenía marco, ¿vale? Entra en un proceso de catequesis, se tira 2 años en la parroquia, se bautiza, se confirma y hace la comunión con 10 y tantos años, ¿no? Y al año enferma de una leucemia, el tema de una leucemia, y empieza a perder la vida física y empieza a nacer la vida espiritual. Y yo creo que en eso muchas personas que hemos compartido con él somos conscientes. Yo recuerdo que el primer trasplante a él se lo hicieron el 16 de julio, la Virgen del Carmen. Y yo llegué, hicimos la misa y me fui corriendo allí al trasplante. Y ha sido un chaval que la espiritualidad que la enfermedad le ha dado. Porque eso es otra cosa que no hemos... Y yo creo que muchas veces hay una gran escuela en la enfermedad. La enfermedad es una fuente de espiritualidad. Hay gente que cuando enferman se redescubren. Hay gente que cuando enferman renacen. Hay gente que cuando enferman sacan lo mejor de sí misma. Eran unos ogros y ahora están enfermos y son un encanto. La enfermedad a veces hace que brote la persona que llevas dentro y que ha estado oculta sin saber muy bien por qué. Pablo, cuando ya está en su última fase
ya casi a punto de morir. Son de esos encuentros que también tuve con él preciosos, ¿no? Hablando con él, pues de lo que hablamos es que él se sentía ahora mejor con él mismo y le faltaban semanas para morir. Se sentía muy bien con él mismo porque estaba a gusto dentro de él. Antes tenía un cuerpo precioso, un rostro precioso, pero no... Y entonces él muere en paz con él, sin miedo a una enfermedad, porque en el fondo una de las grandes cosas que da la espiritualidad es que quitan los miedos. La espiritualidad quita el miedo y no hay cosa peor para un enfermo, para una persona, que vivir con miedo. La espiritualidad, el ser creyente, te quita miedo porque lo vences, porque se vence, ¿no? Entonces yo, mi última reflexión, toda persona, yo pienso que todos tienen una raíz de espiritualidad, todo el mundo, ¿no? Más o menos. Sí, o sea, hoy en día a nivel psicológico hablamos de que todos los seres humanos tienen un componente espiritual, aunque pueda ser religioso o no. Ahí está. Y esa espiritualidad, en la medida en que se cultiva, en la medida en que eso se cultiva, te va a ayudar a ser una persona más sana, en el sentido más amplio de la palabra. En la medida en que tú cuidas tu espiritualidad, no digo yo la religión, no digo yo el catolicismo, no. Tu espiritualidad, tus fuerzas interiores, tu salud del alma, el alma. En la medida en que tú curas, sanas, alimentas, te preocupas de tu alma, de tu espiritualidad, de esa dimensión, tú vas a ser una persona sana, aunque a veces la enfermedad se convierta en tu compañera, ¿no? Bueno, pues yo queríamos dejar nos hemos enrollado, nos hemos ajustado bastante. Bueno, pues un turno de preguntas, de gente que quiera preguntar, que quiera compartir, que quiera, pues supongo que esto habrá dado que pensar algo, ¿no? O eso quiero pensar. Y bueno, no sé, si alguien quiere decir algo. Se ve que los hemos dormido. Bueno, pues bueno, yo creo que con la sensación que me voy es... Uno, que no sé muy bien si denunciarte por competencia desleal e intrusismo, eso así de entrada, pero no, sobre todo que qué bonito esto que decía yo citando a Jung, ¿no? Que independientemente de la técnica, que tú lo hagas desde la pastoral o que yo lo haga desde la terapia, qué bonito es que al final un ser humano acompañando a otro ser humano pueda aliviar su dolor simplemente si esta persona logra darle sentido a lo que está viviendo. Y bueno, pues muchas gracias, padre.